Hola amigos, aquí estoy de nuevo con vosotros y hoy voy a hablar, pues realmente no sé, si de la visión científica cuántica de la vida o de la visión de la vida, pero la visión cuántica a través de la tortilla de patata. No me he vuelto loca, pero es lo que me ha inspirado, los talleres que estoy desarrollando a través de las conversaciones que he tenido con las personas que están participando. Mira, la vida, tal y como yo la interpreto, es como un juego cuyas instrucciones no nos han dado a ninguno. Y hay tantas visiones de lo que puede ser la vida que uno puede volverse loco, intentando ver qué visión es la que le parece más adecuada a cada uno. Y sobre todo buscando cuál es la verdad. Yo recuerdo cuando le explicaba a mis alumnos la evolución de las teorías atómicas a lo largo de la historia, el átomo ha sido el mismo en Grecia, un átomo de hidrógeno era igual en Grecia que es hoy en día. Un átomo de oro era igual en Grecia que es hoy en día. Lo que ha ido cambiando es la visión que nosotros hemos tenido acerca del átomo. Si nos remontamos a la antigüedad, a Grecia, estaba Demócrito, al que nadie le hacía caso en aquel momento, que decía que el átomo era una bolita pequeña, indivisible, que si se dividía perdía sus propiedades. Tuvieron que pasar 2000 años para que llegara Dalton y entonces este hombre enunciara en base a una serie de teorías la ley de la nueva teoría atómica, en la cual también él hablaba de que un átomo era una pequeña unidad, pero como si fueran, la idea era como si fueran bolitas. Luego fue avanzando la ciencia, se observó el efecto de la electricidad sobre la materia y se vio que los electrones se separaban, sobre todo en los gases, con lo cual se empezó a pensar que los electrones estaban fuera, pero el núcleo seguía estando dentro. Es decir, sería el tipo del modelo de pudín de ciruelas o de las galletas estas de chocolate que tienen el chocolate desde fuera. Fue avanzando la ciencia, fueron avanzando los descubrimientos y se descubrió la radioactividad. Gracias al descubrimiento de la radioactividad, a Rutherford se le ocurrió proponerle a su discípulo que bombardeara una fina lámina de oro con partículas alfa. Las partículas alfa son las que emitían determinadas sustancias que se llaman radioactivas y se observó que las atravesaban. Algunas chocaban y rebotaban, con lo cual había partes que eran duras, pero muchas veces rebotaban y otras veces atravesaban totalmente, con lo cual se llegó a la conclusión de que de alguna manera el átomo estaba hueco. Rutherford entonces enuncia su teoría, modelo planetario de Rutherford. Hay un núcleo de carga positiva, como los electrones ya sabíamos que estaban fuera, él determina o deduce que esos electrones están dando vueltas alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Pero sigue avanzando la ciencia y entonces aparecen las teorías cuánticas, sobre todo aparece de Broglie. De Broglie determina que toda partícula en movimiento, sobre todo cuando es microscópica, lleva asociada una onda, con lo cual el electrón puede ser onda o partícula, que es de lo que los cuánticos hablan tanto. Dependiendo de cómo yo me enfoque, voy a colapsar una cosa o la otra. Cuando se determina esto, entonces lo que ocurre es que aparece Schrödinger, y Schrödinger lo que determina es que para encontrar una forma, un modelo atómico, va a aplicar la función de onda al electrón y entonces aparece el modelo de las posibilidades, ese modelo en el cual existe la probabilidad de encontrar al electrón en una determinada zona. Y a eso ya se le empieza a hablar de cuántico. Cuántico porque además te tienen que dar cantidades determinadas de energía para que pase de un estado a otro y están cuantizadas. Pero yo también tengo una visión personal acerca de lo que es lo cuántico. Y lo cuántico también es, hay tantas variables cuando uno está observando un suceso que, bueno, como soy de Murcia y esta es mi locura, hay cuanticas cosas que yo puedo observar, con lo cual lo cuántico realmente es todo. Es cosas que yo no puedo definir en el plano, son cosas que yo no puedo prever, porque hay tantas variables que son absolutamente inconmensurables. Y hablando de esas múltiples posibilidades, yo recuerdo cuando estaba haciendo el doctorado. Cuando uno hace el doctorado, hace un tema súper concreto. No sé si habéis observado alguna vez el título de los artículos científicos, que son súper precisos y muy largos, porque tienen que dar mucha información. Es decir, no se estudia cualquier cosa, sino algo súper preciso, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando estaba estudiando el doctorado que
en la emoción de estar descubriendo cosas nuevas, de cómo se comportaba en concreto mis polímeros, yo iba a mi director de tesis y le decía, ¿y si? Y me decía, no, ¿y si? No, porque si dices ¿y si? Y quieres meter otra variable, tenemos que hacer otra tesis. Es decir, cada vez que yo meto una variable u observo una variable en algo que yo estoy observando, aparecen tantas posibilidades que es prácticamente imposible. Por eso los estudios científicos son prolongados, son muy largos, tienen que determinar muchas variables con la idea de al final poder encontrar de todas esas posibilidades la óptima, que sería la del campo cuántico, esa múltiple posibilidad dentro de la probabilidad, la mejor versión, la mejor opción para poder conseguir lo que uno está buscando. En ese sentido, la idea que yo he tenido y que comparto contigo es que de alguna manera la vida es como cuando uno hace tortilla de patata. Cuando uno hace una tortilla de patata, podríamos hacer un estudio perfectamente acerca de las variaciones del tipo de patata que yo utilizo para hacer la tortilla de patata. La tortilla de patata en España es un plato muy corriente, muy común, se cocina mucho y solamente lleva patatas, aceite, sal y huevos. Pero de cada una de esas cosas yo podría estudiar el efecto de cada una de esas variables. Tipos de patatas, recuerdo tener a una compañera peruana en el departamento que me hablaba de cientos de variedades. Si cogemos el aceite, podríamos también tener un montón de variedades. Y de sal, ni te cuento. También hay muchas sales en el mercado, de diferentes orígenes, sal del Himalaya, sal negra, sal blanca, sal marina y huevos. Si nos ponemos a hablar de huevos, también tenemos un montón de posibilidades. Pueden ser de codorniz, de gallina, de distintos orígenes, de avestruz. Es decir, ¿cuántas posibilidades hay de hacer una tortilla de patata? Un montón. Un montón. Entonces, ¿cuál es la versión cuando yo entro en mi cocina? ¿Qué es lo que a mí me va a guiar para hacer esa tortilla de patata? Pues lo que a mí me va a guiar realmente es encontrar que cuando yo me la coma, cuando yo la lleve a la boca, tenga el sabor que me evoque esa tortilla que yo comí quizá en casa de mi abuela, quizá en un bar, quizá en la casa de alguien o en un entorno que a mí me fue agradable. Variables hay muchas y uno entra en la cocina y la magia es cocinar eso que sepa como a mí me gustaría que sepa. Normalmente cuando estamos en las cocinas, y hoy en día también muchos hombres cocinan, no es porque esté hablando de la parte femenina, el tema es la inspiración, pero al principio siempre nos estamos dejando guiar por lo conocido. Y cuando uno ya aprende lo conocido, entonces puede crear, puede darle ese toque personal, puede ponerle otras cosas, un poco de ajo, alguna especie, pimiento, quién sabe, ya te puedes cocinar esa tortilla como tú realmente quieres que sepa. Y es tu intuición, es ese sabor que tú quieres conseguir el que te va a llevar a que la hagas de una forma o de otra. Imagino que has entendido la metáfora de la vida comparada con la tortilla de patata. Pero, ¿cómo llego yo a eso? Pues depende de cómo me enfoco. ¿En qué me enfoco en cada día, en cada momento? Si cuando yo estoy viviendo determinados acontecimientos me estoy enfocando en lo que no me gusta, voy a tener más de lo que no me gusta. Sin embargo, si me enfoco en la parte positiva o que me agrada de aquello que yo estoy viviendo, la vida me va a dar más de eso. Esto no tiene más que estar perfectamente relacionado con nuestras creencias. Si yo creo que algo es así, la vida me va a hacer que yo viva circunstancias para que se demuestren que eso es así. Y si yo creo que es negativo, las cosas van a ser negativas. Si yo creo que son positivas, las cosas van a ser positivas. Algo que te quería comentar es que la forma en la que se instalan las creencias es realmente el método científico. El método científico parte de un hecho, parte de una observación, y cuando esa observación el científico comprueba que se repite siempre, al final determina que eso es una hipótesis, lo estudia y entonces desarrolla una tesis acerca de eso y demuestra que eso es cierto. Las creencias funcionan igual, es puro método científico. Tu abuela te dijo, todos los hombres son iguales.
y tú fuiste pensando todos los hombres son iguales y tuviste experiencias para demostrar una primera en la aquella que tu abuela tenía razón. Quien dice tu abuela o que los hombres son iguales, me puedo referir a cualquier cosa. Como comprobaste que la creencia de tu abuela, lo que ella te había dicho, era cierto, volviste a tener más experiencias que han hecho que tú creas al final que aquello era cierto. Es puro método científico. Fíjate por dónde hoy acabas de descubrir que tu abuela era científica. Igual no sabía ni leer. Esa es la forma en la que se instalan las creencias. Entonces, ¿qué quieres creer? ¿Que la vida es sufrimiento? ¿Que la vida no es posible disfrutarla? ¿O puedes pensar que la vida es oportunidad? ¿Que la vida es un campo de infinitas posibilidades y que depende de donde yo me enfoco, así voy a vivir? Quería compartir contigo algo que a mí me cambió la vida en un determinado momento, hace muchos años. Y fue algo tan sencillo y tan, entre comillas, tonto como leer la revista Hola. Yo me encontré con una frase que me marcó de por vida y hoy todavía sigo repitiendo. Me encontré una frase de Isabel Preisler. Isabel Preisler decía, soy feliz porque lo he decidido. Y no hay más que ver cómo vive esta señora. Yo quiero ser feliz porque también lo he decidido. Evidentemente su vida no es la mía, no nos gustan las mismas cosas, a ti tampoco tienen por qué gustarte las mismas que a mí. A lo mejor a ti te gusta vivir en el campo, a mí en la ciudad, tú prefieres una vida tranquila, a mí me gusta viajar. Pero tú decides y depende de en qué te enfocas, de cómo quieras cocinar, cuál es esa intuición que te lleva a crear esa tortilla de patata. Y todo esto de la tortilla de patata, pues te voy a ir reubicando un poco por si no me has captado del todo. Es tu vida. Tú puedes cocinarla como tú quieras. Pero fíjate qué curioso. Primero llegas a esa cocina, donde hay esas cosas, esos aparatos, esas sartenes, esos cacharros que tú conoces. Y tienes que empezar a manejarte con ellos. Y quizá observar cómo otros hacen, de dónde vienen esas recetas, de dónde vienen esas tradiciones y quizá hacerlos con esas personas para después poderla crear. Hay muchas personas que son muy creativas, que no se dejan influenciar y cuando llegan a una cocina no les hace falta que nadie les enseñe porque se dejan ya guiar por su intuición. Esas son las personas a las que no les ha marcado tanto la historia de su familia ni la de su proyecto sentido. Ahora viene esa conexión. Pero si a ti te ha marcado, date cuenta de que ha sido, y eso tiene un para qué. Un para qué, para que aprendas a cacharrear, para que aprendas a saber qué es lo que tienes a tu alcance, pero que te dejes guiar por tu intuición, te conectes con el origen, te conectes con tu programa de aquello para lo que tú decidiste un día venir a este mundo y cocines la vida que tú realmente quieres. Para eso, primero, hay que saber dónde estás, saber de dónde partes, cuáles son tus orígenes. Es por eso que cuando uno entiende su transgeneracional y su proyecto sentido, lo libera, puede crear la tortilla de patata que quiera. Y cuando eso lo hace, nuestros antepasados aplauden, porque por fin alguien ha podido hacer aquello que ellos nunca han podido, y es cocinarse la vida que realmente uno quiere. Y quizá ahora mismo te estás preguntando, me encanta la propuesta. A mí me gusta mucho, sinceramente. Pero el tema es, ¿cómo se llega a eso? Pues a eso se llega a través de un análisis de todas estas cuestiones que te propongo y eso es lo que yo estoy desarrollando en los talleres que estoy haciendo, tanto aquí en España como voy a hacer ahora en América Latina, en Uruguay y en Argentina. Hay una forma de llegar a eso. El cómo no lo decides tú, lo decide la vida cuando te entregas a ella. Y esa es la magia. Esa es la magia de la vida. Y esta es hoy, en este momento, la visión que yo tengo y que quiero compartir contigo. Pero como decía la madre de una amiga mía, como no soy río y me puedo volver, pues igual otro día te doy otra visión. Así están las cosas. Un abrazo y hasta pronto.